on this computer. Ok, veamos cómo nos va. Bueno, hoy estamos 7 de abril, pongamos la fecha por aquí arriba en algún lado, entonces 7 de abril. Y hoy vamos a hablar principalmente sobre combinatoria. ¿Alguien puede decirme qué es combinatoria? ¿Han llevado algo de combinatoria en algún momento? Bueno, nosotros vamos a necesitar combinatoria para varias cosas. Por ejemplo, hay algunas de las funciones clásicas de los de teoría de números, como es el número de divisores, el número de divisores, el número de la suma de los divisores. Entonces, muchas veces utilizamos argumentos combinatóricos y creería yo que en algún momento han visto algo de combinatoria, pero combinatoria esencialmente podríamos describirlo como, digamos, quizá, que es la rama de la matemática que estudia las maneras de contar. Y se llama combinatoria esencialmente porque cuando uno empieza, los dos conceptos o dos de los conceptos que uno ve más rápido son combinaciones y permutaciones. Ahora, ¿a qué nos referimos con contar? Veamos ejemplos sencillitos. Y un pequeño ejemplo podría ser si tengo 4 camisas, tres pantalones. Disculpen, no sé qué está pasando aquí. Y 2 pares de medias. ¿Cuántas mudadas individuales? O 3 pares más de medias, digamos, pues diría yo que lo más fácil es que en vez de ser medias, por las medias usualmente uno no se las ve, ¿verdad? Salvo que, al menos yo que casi siempre ando en pantalones, no me ven las medias tan a menudo. Entonces, digamos, más bien 3 pares de zapatos, 2 pares de zapatos.
Eh, y justamente vengo de hablar con alguien sobre ortografía. Me hacía falta la tilde en cuantas. Entonces, aquí asumamos que estamos hablando de por mudadas individuales, es cada posible combinación de una camisa, un pantalón y un par de zapatos. Aquí podemos asumir, no sé, que las camisas son de diferentes colores, una negra, una roja, una azul y una verde, por ejemplo. Los pantalones son, no sé, un pantalón negro y un jeans azul. Los pares de zapatos no son un par de tenis y unos zapatos de vestir. Por poner un ejemplo. Entonces, disculpen. Ah, Entonces, en este caso, y no es lo mismo andar la camisa roja, el pantalón negro y los zapatos negros que la camisa negra, el pantalón negro y los zapatos negros, por ejemplo. Disculpen, se me fue. Como dicen por ahí, una boda por el mal camino. Ah, entonces, ¿cuántos diferentes tipos, o sea, cuántas combinaciones tenemos en estos momentos? Son 24. ¿Por qué? Entonces, Porque en realidad, digamos, de las camisas tengo que escoger alguna. Entonces ahí yo tengo, bueno, es que yo había hecho ahí como un trabajo de eso y entonces lo que yo hago es hacer como un espacio. Bueno, la técnica que uso y me gusta más es, por ejemplo, uno para camisas, otro para pantalones y otro para los zapatos. Entonces, de las camisas tengo 4 opciones, de los pantalones tengo 3 y de los zapatos tengo 2 opciones. Y como lo que yo quiero, la mudada se compone por la camisa y el pantalón y los zapatos, entonces ahí usaba una regla que era la del producto, si no me equivoco, y a la hora de multiplicarlo es que me da el 24. ok, efectivamente eso se le llama la regla del producto. Alguien, para no parar, es que Kevin Aguilar me está diciendo que no está pudiendo ingresar. ¿Alguien puede mandarle el link? Porque dice que está teniendo problemas, no sé por qué. Bueno, efectivamente hay esto se saca por lo que se llama la regla del producto. Y, y en este caso tenemos, esencialmente tenemos tres. ¿Ustedes ya llevaron algo de probabilidad para este momento? En estadística se supone que veíamos un poquito de eso, pero el profe no lo abordó mucho, digamos. Bueno, es que en este caso lo que tenemos son, digamos, por decirlo así, variables independientes. Eh, Claramente nosotros a veces, yo creo que la mayoría tenemos algunas preferencias donde cierto, no sé, cierta camisa nos gusta ponerla con cierto pantalón, pero en general podemos pensar que la camisa que nos ponemos, el pantalón que nos ponemos y los zapatos que nos ponemos son variables independientes, o sea, no depende una de la otra. Diría mi suegra que eso, que entonces algunos van a estar vestidos de caja fuerte, que solo ellos saben la combinación, pero asumamos que tenemos una situación donde tenemos variables independientes. La variable A tiene un n sub A casos de posibles casos, la variable sub B tiene un n sub B posibles casos, y así sucesivamente. Entonces la regla del producto nos dice que en esa situación el número de posibles combinaciones de eventos es la multiplicación de los NA por NB hasta el final eh, de las variables. Pero, eh, por ejemplo, se me ocurre,
Y aquí necesitaría como un mapa como para hacerlo un poco más fidedigno, pero digamos que yo puedo decir, bueno, este fin de semana me voy, no sé, o me voy al volcán Turrialba o me voy o sea, para el puerto. Y para el puerto, digamos que tengo seis opciones, o sea, seis opciones de diferentes caminos que seguir. Ah, podría tomar la 1, podría tomar la 27, podría irme por el aguacate y no sé, imaginemos que tenemos, no sé, quizás subiendo por Puriscal o por ahí hay otra manera de salir. Pero digamos que tengo seis opciones para irme para el puerto y para irme para el volcán Turrialba hay cuatro posibles rutas. Pues, seis para el puerto, cuatro para dijimos, el volcán Turrialba. Entonces, ¿cuántas posibles rutas puedo yo seguir el sábado? En este caso, son mutuamente exclusivas. Entonces, hagamos el segundo ejemplo acá. En este caso, voy a Punta Arenas o al volcán Turrialba. Ah, seis rutas al puerto y cuatro rutas al volcán. Evidentemente voy a irme por una sola ruta y asumamos por A o por B ah, que voy. Imaginémonos aquí primero nada más que Juan. Puedo seguir. En este caso estamos asumiendo que, ah, que las variables aquí son mutuamente exclusivas. O sea, asumamos que no tengo la estamina para manejar primero hasta Turrialba y después devolverme otra vez para el puerto, porque es una manejada bastante larga. Pero en este caso, ¿de cuántas maneras, o sea, cuántas rutas puedo tomar para llegar al destino, cualquiera que sea el destino que voy a escoger? 10. 10 y en este caso es, ah, porque son, en este caso, la regla de la suma. Y por otro lado, podemos pensar, tomando este mismo ejemplo, nosotros podríamos pensar qué sucede, o sea, cuántas posibles rutas en total puedo tomar ida y vuelta. Eh,
sea, ¿de cuántas maneras puedo? Por ejemplo, yo podría, qué sé yo, si me voy para, si me voy para el puerto, por ejemplo, podría irme por la 27 y devolverme por el aguacate. O podría irme por la 27 y venir y regresarme por la 27. En este caso, ¿cuántas son las posibles rutas que puedo seguir ida y vuelta? 52. 52. ¿Por qué 52? Veamos. Creo que está en lo correcto, pero ¿por qué 52? Porque si voy a Punta Arenas, sería como 6 a la 2, digamos, 6 a la 2 rutas. Y si voy al volcán, sería 4 a la 2 rutas. Ok. Entonces, pues sumamos otros resultados por regla de la suma. Que ya dijimos que ir al puerto o a Turrialba son eh, eventos mutuamente excluyentes, pero una vez que tomé la decisión de irme a uno de ellos, la ruta que tomo para irme y la ruta que tomo para devolverme podemos considerar que son mutuamente excluyentes. O sea, imaginémonos, tenemos el color, no. Imaginémonos que tenemos acá, en mi caso yo vivo en Coronado, entonces tenemos Coronado y por acá tenemos Turrialba. Y yo sé que no es geográficamente correcto, pero no, es que no quiero ocupar mucho espacio para abajo. El puerto en realidad debería estar, creo que como por aquí. Entonces tenemos que, según lo que yo había dicho, podíamos tener 1, 2, 3 y 4 posibles rutas para Turrialba y habíamos dicho que, de hecho, cambiamos el color de esta. Habíamos dicho que teníamos 6 para ir del puerto, para ir hacia el puerto. Entonces, ¿qué sucede? En buena teoría, la forma en la que uno se va y la forma en la que uno vuelve, uno tiende a ser los seres humanos generalmente somos animales de costumbres, entonces a veces si nos vamos por una, nos devolvemos por la misma, salvo que haya una razón de peso para cambiar de ruta. Y a veces, justamente cuando uno anda de paseo, es para seguir paseando, como para que uno se fue por un lado y se devuelve por otro lado como para ver un panorama distinto. Pero si ir al puerto o ir a Turri es independiente, pero una vez, si vemos solo las posibles formas de ir y venir al puerto, entonces son 6 para ir y son 6 para venir. Y si consideramos que son independientes, entonces 6 regla del producto, 6 por 6 son 36 maneras de ir al puerto, o si no, fuimos a Turrialba y hay 4 rutas para ir y 4 rutas para venir. Entonces aquí estamos aplicando las dos maneras en las que podemos, o sea, las dos reglas que hemos visto, regla del producto en este caso y la suma porque a grosso modo estas dos opciones son mutuamente excluyentes. Entonces se entiende qué es la regla del producto y la regla de la suma. No estoy viendo caras porque estoy viendo acá, pero Sí, además, profe. okay. Cualquier cosa y me avisan, pueden interrumpir en cualquier momento porque yo no estoy viendo, o sea, yo estoy con esto, entonces no estoy viendo caras o manos levantadas. Bueno, resulta que estas dos reglas son a grosso modo la base de todo lo que es combinatorio. Una vez que uno tiene esto, uno puede realmente pensar en un montón de variaciones y
a partir de ellas encontramos otras herramientas que podemos utilizar, pero en general son, o sea, en general lo que está por debajo son unas de estas dos reglas. Entonces, pensemos en el siguiente ejemplo. Por cierto, cuando estamos, esto es una combinación, pero podríamos pensar cosas más complicadas y pensemos, por ejemplo, en este caso, si tenemos un grupo de 32 estudiantes, de donde escogemos un comité para algo, no sé, de 4 estudiantes. ¿Cuántas maneras? Hay de hacerlo. Yo sé que esto todavía no lo usan como teoría de números, pero créanme, ya la próxima clase, o sea, la próxima clase empezamos a ver algunos conceptos más ligados a teoría de números, pero vamos a usar mucho esta parte de combinatoria. Entonces, lo que tenemos es esta idea de un grupo de 32 estudiantes y tenemos que escoger un comité de 4 estudiantes. ¿Cuántas maneras tenemos de escoger a esos 4 estudiantes? No me acuerdo mucho de la fórmula del binomio de Newton, pero sería como la fórmula del binomio de Newton, 32 entre 4, digamos. Ok. Sí, efectivamente no es el binomio de Newton, es el coeficiente binomial o el coeficiente de Newton 32 sobre 4. Pero, ¿de dónde viene la idea? Pensemos por qué Profe, sería... Ajá. viene de lo mismo de las permutaciones, ¿no? La única diferencia es que en ese caso no importa el orden y entonces lo que hacemos es dividirlo. Bueno, es que la fórmula esta de la combinatoria, bueno, una combinación, viene de cuando uno hace el caso de permutaciones, siempre hay casos en los que se van a repetir. Por ejemplo, si yo tenía ABC y luego tengo ACB, entonces esto, aunque en permutaciones cuenta como 2, en combinaciones cuenta como una. Entonces al final lo que nosotros vamos a tener es que vamos a tener muchas veces o muchos casos en los cuales estaría repitiendo. En este caso, que son 4 estudiantes, lo que hacemos, bueno, lo que yo haría sería tratar de montarlo con permutaciones y luego dividirlo entre 4 factorial. Ok. ¿Por qué 4? Ok. El asunto es que estás metiendo dos conceptos que no son los mismos. Estás metiendo permutaciones donde van combinaciones y te estás refiriendo a ambas como permutaciones. Efectivamente, tenemos que ver qué es una permutación, pero vamos por partes. O sea, ¿cómo se les ocurre? Ok, ¿cómo escogeríamos un comité? O sea, ustedes en teoría son 32 estudiantes, aunque en estos momentos no sé cuántos hay, perdón, esto no tiene nada que ver. ¿Dónde está? Déjenme ver
¿Cuántos hay de ustedes en estos momentos? Veo 6, 12, 18, 18 me parece. 18 contándome, entonces hay 17 de ustedes. Pero creo que ustedes son 32 en total. ¿Cómo escogeríamos a, a 4 personas para un comité? Y profe, es que digamos, pensando así como en el ejercicio, yo creo que sería similar a como lo que hizo Juanjo en el primer ejemplo, porque digamos, ocupamos 4 personas, entonces ponemos 4 puestos. Ok, entonces Entonces, 4 puestos para el comité. Ajá, algo tenemos, similar a lo que... Ajá, tenemos 4 puestos, entonces. ¿Cómo escogemos a la primera persona? entonces del primero tenemos 32 opciones. Ok, perfecto. Entonces hay 32 opciones y después nos da o sea, escogimos a la primera persona. ¿Cuántos estudiantes quedan? 31. Tenemos que escoger un estudiante de esos 31. Entonces hay 31 opciones. Después hay 30 opciones para el tercer y finalmente 29 para la cuarta persona. Ahora, aquí tenemos algo que debemos considerar. ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos 32 por 31 por 30 por 29, déjenme usar los primeros 4 nombres que encuentren. Es que, sí, digamos, si hacemos grupos de 4 de esa forma, tenemos varios grupos de 4 repetidos, por así decirlo. Exactamente. O sea, si yo tomo, viendo los nombres como los veo aquí, a Jared, a Wilmer, a Kelvin y a Juan José, eso es un comité, pero es el mismo comité que si primero escogí a Wilmer, después a Juan José, después a Kelvin y por último a Jared. O sea, no, para mí en estos momentos el comité no tiene ninguna manera de diferenciar. O sea, no es que el primero que escogemos es el presidente, el segundo el vicepresidente, el tercero, no sé, el tesorero y el cuarto el fiscal, no sé. O sea, en cuyo caso sí tendría una diferenciación la manera en la que se hace. Entonces, de ahí viene la idea de permutación. O sea, vamos a poner por aquí permutación. Una permutación podemos verla como un orden específico en en un conjunto finito. Entonces, nosotros aquí tenemos, una vez que escogimos a las 4 personas, pudimos haberlas escogido en un número particular de formas. ¿Qué sucede? ¿De cuántas formas pudimos haberlos escogido? Pues muy fácil, vámonos, ahora ya volvemos. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, A, B, C y D, y podemos pensar, no sé, que es Alberto, Bianca, Carlos y Daniel. Y vamos a permutar, o sea, ese es un orden, A, B, C, D, pero perfectamente nosotros podríamos tener A, B, D, C, podríamos tener A, C, B, D, podríamos tener A, C, D, B, podríamos tener A, D, B, C, y podríamos tener A, D, C, B. Entonces,
Estos son, en este caso tenemos 6 posibles combinaciones, 6 posibles permutaciones del mismo conjunto. ¿Son todas esas las permutaciones que vamos a tener? ¿A alguien se le ocurre alguna permutación que no esté contemplada entre estas? Bueno, por ejemplo, podríamos tener DCBA. Estas son todas las permutaciones y nosotros podríamos hacer todos los casos posibles para ver todas las permutaciones donde A es el primero. Pero entonces va a haber un mismo número de permutaciones donde B es el primero, que es esencialmente cualquiera de estas, intercambiando A con B. O donde C es el primero, lo mismo. Es cada una de estas intercambiando A y C. Podríamos, y igual con D. Entonces, lo que tenemos es 6 empezando con A, 6 empezando con B, 6 empezando con C, 6 empezando con D. Tenemos un total de 24. ¿Y de dónde sale este 24? Bueno, muy sencillo. Tenemos 4 lugares para acomodar a 4 personas. Entonces, ¿cuántas personas pueden ocupar el primer lugar? 4. ¿Cuántas pueden ocupar el segundo lugar? Bueno, ya escogimos una, entonces quedan 3. Pueden haber 3 que escojan esta. O sea, que escojamos para el segundo lugar. 2 que escojamos para el primero y 1 que escojamos para el último. Y esto, si multiplicamos estos, esto nos da efectivamente 24. Entonces, el número de posibles combinaciones que teníamos acá sería la multiplicación de estos 32 por 32 por 30 por 29 entre 4 por 3 por 2 por 1 y tratemos de calcular esto rápido. Esto aquí me tiro 8, entonces aquí me quedan 4 y este 3 lo cancelo con uno de estos y me queda 10 y me quedaría a 29 por 31, esos son 899, o sea, es 30 más 1 por 30 menos 1, esos 30 cuadrados menos 1, 899 por 100, 8990 por 4, bueno, dejémoslo así, 8990 por 4. Posiblemente es 35,000 y resto. Perdón. Pero esencialmente es esta la manera. Entonces, en general, la idea es, la idea general disculpen, para escoger K elementos donde, o más bien no donde, K elementos de un conjunto de n, donde asumimos que n es mayor o igual que k, se hace por, igual tenemos n para escoger el primero, n-1 para escoger el segundo y así sucesivamente hasta que el último tenemos n menos k más 1. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, de 32 teníamos que encontrar 4, entonces teníamos 32 por 31 por 30 por 29, 29 es 32 menos 4 más 1.
Pero nuevamente estas tenemos que dividirlo entre el número de posibles permutaciones, que es K por K menos 1, hasta el último es 1. Y el truco usual que se da es que uno puede aquí multiplicar por lo que hace falta, que es n menos k, n menos k menos 1, así hasta llegar a 1. ¿Por qué? Multiplicamos por esto y dividimos por esto, no estamos cambiando nada, truco muy común en mate. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque esto nos completa en el numerador el n factorial. En el denominador ya teníamos aquí AK factorial y el segundo punto nos da n menos k factorial. Y esta fórmula es estándar para calcular las posibles combinaciones y a esto lo denotamos, creo que varios de ustedes ya lo mencionaron, pero lo denotamos como n escoja k. No vamos a cubrir la parte de demostrar el teorema del binomio. De hecho, podríamos ponerlo como un ejercicio para la tarea o el quiz, que es probar que esto es el coeficiente, el coeficiente que acompaña a x a la k en x más 1 a la n. X más 1 a la n va a ser x a la n más nx a la n menos 1 más n por n menos 1 entre 2 x a la n menos 2 y así sucesivamente. Entonces uno podría ver esto y hay un montón de cosas de hecho que uno puede poner para inducción o incluso problemas en teoría de números que van a usar estos coeficientes binomiales. Pero nuevamente esto lo que nos da es el número de combinaciones, es decir, el número de maneras de escoger un subconjunto de cada elementos a partir de un conjunto de n. Ok, ahora imaginémonos el mismo ejemplo que teníamos hace un momento. El mismo ejemplo. Pero el comité tiene un coordinador. Entonces, nuevamente tenemos que escoger un comité de 4 personas y aquí podemos usarlo usando únicamente la idea del coeficiente binomial. Entonces, aquí hay muchas maneras de hacerlo. ¿Se les ocurre cómo? ¿De qué manera contarlo? O sea, nuevamente tenemos que escoger 4 de un grupo de 32. La diferencia en este caso va a ser que de esos 4, uno sí va a ser diferente a los demás. Uno es el coordinador y los otros 3 pues son parte del comité con voz y voto, pero no coordinan. ¿Cómo hacemos? O sea, ¿cómo podemos escoger esto? De 32 escojo 4 y después de 4 escojo 1. Ok, esa es una manera de hacerlo, que es, escoge el comité primero. Entonces, ya habíamos visto que la forma de escoger el comité era 32, escoge 4. Y ya que tengo el comité, entre el comité escojo 1. Entonces, esto es 4, escoge 1. Esa es una forma de calcularlo y está perfecto. Pero no es la única forma de calcularlo. Uno también podría decir, bueno, ¿qué sucede si más bien primero escojo de 30
perdón, 32. Escojo primero el coordinador. Y una vez que tengo el coordinador, escojo los otros tres. 31, escoge 3. O podríamos pensarlo al revés, de 32, escojo 3 y que son los que no son coordinadores. Y del último, el último lo escojo de los 29 que me faltan. Curiosamente, estos son completamente equivalentes. O sea, ustedes podrían incluso ver cómo justifican que N escoge K por K, en realidad, porque K escoge 1 es K, ¿verdad? K escoge 1, que esto es igual a N escoge K menos 1 por N menos K más 1. Escoge 1, que sería, o sea, aquí me salté, este sería el equivalente a este último, o lo que es lo mismo, N escoge 1, N menos 1 escoge K menos 1. Todas estas son equivalentes y ustedes pueden, lo pueden hacer de varias maneras. Pueden hacerlo justamente expandiendo cada fórmula o pueden usar un argumento combinatorio. ¿Cómo vamos hasta el momento? Ok. ¿Qué otras técnicas se les ocurre que uno puede utilizar en este tipo de casos? O sea, ya vimos, por ejemplo, las permutaciones. Son K factorial y las combinaciones. Aquí, por supuesto, estoy escribiéndolo en completo, ¿verdad? O sea, ¿qué diríamos decir? Las permutaciones de cada elemento son, o todas las posibles permutaciones de cada elemento son K factorial y todas las posibles combinaciones de cada elemento de un conjunto de N es N escoja K. Así se lee con frecuencia, N escoja K. ¿Qué otras cosas podría uno pensar en cuestiones de combinatoria? Okay, les voy a poner la siguiente manera. ¿Cómo calculamos particiones? Entonces, por ejemplo, ¿cómo calculamos, de cuántas maneras se puede calcular si tenemos, o hagámoslo simple, primero hagámoslo, en vez de hacerlo con 3, hagámoslo con 2, que con 2 se va a hacer mucho más fácil. ¿De cuántas maneras pueden calcular? Hagámoslo igual, 32. ¿Cuántas soluciones en los enteros positivos tiene esta ecuación? Aquí el orden sí importa, o sea, sí importa quién es X, o sea, decir X igual
15, y igual 17, no es lo mismo que decir x igual 17 y y igual 15. O sea, ahí el orden sí nos importa. Pero ¿cuántas posibles soluciones hay para esta ecuación en enteros? Esto se me olvidó. X y y enteros. ¿Alguna idea? Bueno, veamos, ¿cuántas posibilidades tengo para X? Si X tiene que ser un entero positivo y sumándole otro entero positivo tiene que sumar 32, ¿cuáles son las posibilidades para X? Profe, o sea, o sea, contando las posibilidades Y 31 posibilidades. ajá, ¿Por qué 31 posibilidades? Está correcto, 32 pero son, ¿por qué? no, 32 posibilidades. No, No, 31. ¿Por qué 32 o por qué 31? Alguien que explique de dónde sacaron la idea. no. Sería 31 Yo creo que porque siempre es cero. Ok, uno a la vez. No sé quién iba primero. Vi a Kelvin y vi a alguien más, pero no. Kelvin, vaya usted. ¿Cuál fue su respuesta y por qué esa respuesta? sería 31 porque, digamos, sería como el número del 1 al 31, porque, digamos, sería como tratar de no pasarse de 32. Y si X fuese 32, eso implica que Y sería 0, pero Y tiene que ser mayor que 0. Ok, perfecto. Entonces sí, efectivamente, X puede ser 1, puede ser 2 o puede ser cualquier entero hasta 31. El asunto es que si llega a 32, pues ya se convierte en 0 y eso está fuera de los límites. Una vez que tenemos X, ¿cuántas posibilidades hay para Y? Una única. Perfecto. Una vez que nosotros tenemos X, entonces, en este caso nos quedaría solo 31 posibles soluciones. Ahora hagamos el mismo ejemplo, X más Y más Z. Antes de hacer mejor, déjenme, vámonos para atrás y hagamos el mismo, X más Y igual a 32, X, Y mayores o iguales a 0 y X, Y entero. O sea, lo único que cambia en este caso es que X y Y, cualquiera de los dos, evidentemente no ambos, pero cualquiera de los dos puede ser 0. Entonces, ¿cuántos tendríamos en este caso? Profe, ahí efectivamente ya puede ser 32, porque en el caso de que X sea 32, ya vendría siendo 0. Son 32. O sea, sí hay Son al 33, menos ¿no? 33. ¿Por qué? ¿Cuál es el caso que nos está haciendo falta? O sea, ya dijimos, Se agregaría a las soluciones anteriores el 0 y el 32. perfecto. X, habíamos dicho, podía ser de 1 a 31. Pero ahora, como 0 está permitido para X o para Y, pues X puede ser 0, en cuyo caso tenemos el 0 aquí, y X también puede ser 32 y Y 0, entonces tenemos 33 posibilidades. O sea, teníamos 31 antes, agregamos una a la izquierda y una a la derecha, nos quedan 33 posibilidades, entonces pongamos esto por aquí.
33. ¿Cómo sacamos si es X más Y más Z igual a 32 con X, Y y Z? En este caso, sí los vamos a considerar mayores que 0 a X, Y y Z enteros. Ahora sí, ¿cuántas posibilidades hay? Aquí es un poco más complicado, ¿verdad? Dina bateando 58. No, en este caso, les puedo decir, déjenme hacer la cuenta rápido porque así es un poquillo más grande. Son 465 posibilidades. ¿Cómo saqué 465? La idea no es tan complicada. O sea, lo que pasa es que en este caso, la técnica tiene, de hecho tiene un nombre vacilón. A la técnica se le denomina bolas y paredes, pero se les ocurre cómo hacerlo. Sí. Vamos a hacer un caso más pequeño y el problema de esto es que claramente entre más variables tengamos, más complicado va a ser de poner, porque aquí podríamos hacer un caso de decir, ok, si X es 1, bueno, si X es 1, tenemos Y más Z tienen que sumar 31 y hay 30 posibilidades aplicando. Entonces tenemos 30 ahí. Si Y es 2, entonces tenemos, si X es 2, Y más Z tiene que ser 30, entonces tenemos 29 posibilidades y así sucesivamente hasta que terminamos con que la solución va a ser 1 más 2 más 3 más 4 hasta 31. Perdón, hasta 30. Y eso es 31 por 30 entre 2, o que es lo mismo, 31 escoja 2. Pero hagamos un caso más pequeño para que sea, para poder representarlo en este caso. Pensemos cómo resolvemos la misma ecuación X más Y más Z igual, digamos, 8. Donde tenemos lo mismo, mayores que 0, enteros. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues imaginámonos que tenemos 8 bolitas. Y pongámoslos, como son indistinguibles entre sí, y de hecho eso no nos hemos puesto a hablar sobre cuestiones distinguibles e indistinguibles, pero tenemos 8 bolitas. Entonces, ¿cuál es la forma en la que podemos pensar cómo tomar tres variables y encontrarlos aquí? Pues simplemente podemos pensar de podríamos poner una acá y otra acá, 3, 2, 3, por ejemplo, sería una opción, o podemos hacerlo de muchas otras maneras.
Pero ¿cuál es la idea a la que estamos llegando en este caso? La idea en este caso es que tenemos, o sea, tenemos estos espacios, tenemos 8 pelotitas, tenemos estos espacios entre las pelotitas consecutivas. ¿Cuántos espacios van a ser? ¿Cuántos espacios quedan si tengo 8 objetos en fila? 7 espacios. 7 espacios, exactamente. Es el número de objetos menos 1. Y lo que estoy haciendo es poniendo, si lo quiero separar en 3, pues entonces, es la idea esta de que si tengo una varilla y quiero cortarla en 3 pedazos, pues tengo que hacer 2 cortes, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo aquí, estamos haciendo esos 2 cortes. Entonces, aquí lo que hacemos es, bueno, y tenemos 2 maneras de escoger el primer corte que voy a hacer y, o sea, tenemos 7 maneras de escoger el primer corte que vamos a hacer. Tomamos ese ahí y una vez que hicimos ese, tenemos 6 maneras de escoger el otro, pero no importa el orden en el que escogimos los cortes, porque es lo mismo si yo hubiera escogido primero este corte y después este. Entonces, en este caso nos quedaría 7 por 6 entre 2, o lo que es lo mismo, 7 escoja 2. En general, si nosotros tenemos este ejemplo más general, que tenemos x1 más x2 más xk igual n, donde, bueno, aquí vamos a asumir que k es menor o igual a n. Vamos a asumir que xj es un entero y xj es mayor que 0, mayor estricto que 0 para todo j. Disculpen. A veces me pasa, ya por lo menos sé por qué me pasa. A veces es que presiono un botón que está ahí en el bolígrafo de esta cosa, para todo j. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la misma. Tenemos n objetos, los ponemos en línea, entonces hay n-1 espacios entre esos objetos. Y si queremos k variables, entonces tenemos que poner k-1 paredes. De hecho, por eso se les llama, como les dije, la técnica se le llama bolas y paredes, porque la idea es que uno tiene un cierto número de bolas en fila y tiene que poner paredes en algunos lugares. Pero es muy sencillo pensarlo en que en este caso lo que vamos a tener es n-1 espacios para k-1 paredes. O lo que es lo mismo, la forma de calcularlo es sencillísimo, es n-1 entre k-1. Y ¿qué sucede en el caso en el que curiosamente en este caso no necesitamos el k menor o igual que n, pero para no hacer mucho enredo, asumamos lo mismo. XJ, nuevamente entero. Y en este caso, XJ es mayor o igual a 0. ¿Cómo podemos hacer esto en general? ¿O cómo podemos hacerlo en específico? Pensemos en el caso sencillo X más Y más Z igual 8. Y
X, Y, Z mayor o igual a 0 enteros. Entonces, antes lo que habíamos hecho era poner 8 pelotitas consecutivas. Hemos puesto 8 pelotitas consecutivas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y habíamos puesto a... y habíamos puesto paredes entre ellas. Pero en este caso, ¿cómo hacemos para controlar el hecho de que de ahí uno podría ser 0? Entonces, si X es 0, pues entonces tenemos una pared acá, ¿verdad? Si Y es 0, tenemos una pared acá, pero podría ser, perdón, si Z es 0, tenemos una pared acá, pero también podría ser que Y fuese 0. Entonces hay dos paredes entre eso. ¿Cómo se les ocurre que podemos resolver esta? O sea, ya teníamos en el caso en el que fueran estrictamente positivos. Ahora, si también pueden ser 0, ¿cómo podemos resolver eso? Profe, una pregunta. Ujú. Es que no entiendo qué está diciendo con lo de las paredes. Que la idea de las paredes es, vamos para atrás. En el caso en el que teníamos que todos tenían que ser positivos, lo que hacíamos es que poníamos 8 consecutivas y esencialmente hacíamos unos cortes o poníamos unas paredes. O sea, este ejemplo, tal cual lo tenemos acá, pues nos hubiese significado la solución 3, 2, 3, pero perfectamente nosotros pudimos, en vez de hacer 3, 2, 3, nosotros hubiésemos podido hacer algo más del estilo, digamos que hubiésemos borrado este y en vez de hacer la pared ahí, hubiésemos hecho la pared acá. Entonces nos quedaría 3, 4, 1. Entonces una solución distinta. Pero las paredes es esencialmente donde hago esos cortes, de manera que me quede un primer grupo, un segundo grupo y un tercer grupo. Entonces, esto que tenemos acá, esa es la idea de poner paredes entre estas bolas. Es el nombre que se le da a la técnica, pero en realidad estoy usando eh, la misma imagen, la misma idea para abstraerlo, pero cuando decimos paredes es simplemente ese corte que queremos hacer. No sé si se entiende mejor. Sí, gracias. Muy bien, Stephanie. Ah, Profe, entonces, sí, se me ocurre una idea. Agregar la bolita del 0. pero ¿a qué se refiere con agregar la bolita del 0? Ok, antes se restaba 1 porque eran las intersecciones que habían en cada bolita, ¿verdad? Las olas. Ok, ahora tenemos el 0. El 0 vendría siendo parte de todo, pero para identificarlo podríamos al final, o sea, agregar una bolita más que esta y una de todas esas bolitas tendría que ser, por decirlo así, la bolita negra que representa el 0. Y si fuera el caso de que ninguna lo es, sería la primera. Entonces ahí sería la primera raya. Y en caso de que no sé, fuera el X, pues se tomaría la bolita como, bueno, el X como el 0 o el Y como 0, bolita negra, y Z como 0, bolita negra. No lo estoy viendo de esa manera porque sé qué sucede si usted tiene X y Y igual a 0. O sea, si su solución es 008, por decirlo de esa manera. La idea no es del todo incorrecta, pero
por lo menos a como se le entendí, no es tampoco completamente correcto. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros sabemos cómo hacer que en el caso en el que tengamos a todas las variables positivas. Entonces hagamos todas las variables positivas. ¿Qué sucede? Ajá. Cualquier solución a esta ecuación es una solución eh, estas ecuaciones son equivalentes a x más y más z igual 8 es equivalente a x más 1 más y más 1 más z más 1 igual 8 más 1 más 1 más 1. O lo que es igual a 8 más 3 o lo que es 11. Ahora, ¿cuál es o sea, cualquier solución con reales, con enteros no negativos de esta ecuación va a ser una solución de enteros no negativos de esta ecuación. Pero en este caso podemos decir, bueno, y si en vez de decir que x más 1 más y más 1 más z más 1, tomamos este como un A, este como un B, este como un C y nos queda que A más B más C tiene que ser 11, pero aquí A, B y C ya no son no negativos, ahora son estrictamente positivos, porque como A es x más 1 y x era mayor o igual a 0, entonces A es mayor o igual a 1 y al estar hablando de enteros es lo mismo que decir que A es mayor que 0. Y esta lo podemos resolver de una manera muy sencilla, que es decir que la solución va a ser 11 escoja 2, usando el mismo argumento de antes. ¿Qué es lo que estamos haciendo si lo vemos desde el punto de vista? Profe, disculpe. Ajá. No sería, disculpe, no sería 11, 10 más 10, 2. 10, 2. Está usted en lo correcto. Me disculpo. Ese fue mi error. La razón es 10, 2. Es n-1 escoja k-1. Entonces, ¿cuál es la idea en realidad que estamos poniendo en este caso? La idea es, imaginémonos que estamos agregando 3 bolitas más ficticias, pero que van a contar. Y hacemos lo mismo. O sea, ¿por qué agregamos 3? Porque tenemos 3 variables. Y en este caso lo que podemos, lo que tenemos, igual que antes, es esta idea de un agujero aquí, un agujero acá, un agujero acá, un agujero acá. Pero ahora en vez de tener 7, tenemos 10. Y podemos hacer lo mismo, tenemos que escoger 3 variables, entonces tenemos que poner 2 paredes y nos pasa igual que antes, solo que ahora, ¿qué sucede? Ponemos una aquí, ponemos otra acá. Y una vez que tenemos eso, pues quitamos una bola de cada grupo. Entonces, esto sería la solución para A, B y C de 3, 6 y 2, o lo que es lo mismo, para X, Y y C de 2, 5 y 1. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Entonces,
en general, Profe. como... Perdón. Digamos, en el ejemplo anterior, cuando me valen a mí el usar ceros, por ejemplo, yo tenía las 8 bolitas al inicio. Yo no podía, digamos, pensar en agregar un espacio al final y otro espacio al inicio para tener los 10 espacios, sin necesidad de hacerle esos más unos. Hubieses tenido 9 espacios, ¿verdad? Ujú. Sí, ahí haría falta otro. Ajá. Ok. Entonces siempre vamos a tener que hacer ese procedimiento, por ejemplo. Al menos esa es la forma de abstraerlo. Al fin y al cabo, sí, ustedes saben que en matemática a veces es mejor entender qué es lo que uno está haciendo. Ah, pero al fin y al cabo nosotros podemos dar eh, el número de soluciones. Déjenme cambiar el color negro. Esto. Si nosotros tenemos x1 hasta xk igual n con x j en z, entonces, perdón, en z, entonces, si tenemos que xj es estrictamente mayor que 0, tendríamos que nuestra solución sería eh, nuestra solución en este caso, ahora ya habíamos dicho, es n-1 espacios de donde tenemos que tener k-1 paredes. Pero si hacemos que xj sea mayor o igual a 0, en este caso es donde, bueno, tenemos que agregarle un 1 a cada variable. Entonces nos quedaría n-1, pero tenemos que agregarle k porque son k variables y tenemos que terminar con k menos un espacios, o a veces la gente prefiere verlo de esta manera, que es exactamente lo mismo, solo que n más k menos 1, escoge k menos 1. Usted puede memorizarse la fórmula y usarla tal cual. A veces es este tipo de ideas cuando uno se enfrenta se enfrenta a distintas cuando uno se enfrenta ya no dije nada, a distintos problemas, acordarse de este tipo de estrategias puede ser útil. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Muy bien. Vamos a hacer dos problemas que son muy parecidos y al mismo tiempo el segundo nos va a dar un par de ideas interesantes. Son un poco distintos a los que estamos viendo. Entonces, la primera es una pregunta sencilla. ¿Cuántos subconjuntos tiene un conjunto de n elementos?
¿Han visto este problema? ¿Saben cuál es la solución? Entonces, si no han visto el problema, 0 elementos. Pues, ¿cuántos subconjuntos tiene el conjunto vacío? 1. Uno. ¿Qué es? Vacío. Un subconjunto. Sí. Un elemento. Digamos que tenemos el conjunto que contiene solo a uno. ¿Cuántos subconjuntos tiene? ¿Serían 2, profe? Que tiene 2, que es el conjunto per se y el vacío. Vacío siempre es su conjunto de alguien. 2 elementos. Entonces, imaginémonos que tenemos el conjunto 1 y 2. ¿Cuántos subconjuntos tiene? Serían 4. ¿Cuáles son? 1, 2, 1, 2 y vacío. ¿Ya vieron cuál es el patrón o hacemos uno más? Dos elevado a la cantidad de elementos. Ujú. Correcto. Y en realidad podemos sacar eso con una, creo que hay un montón de comentarios en el chat. Que estaban discutiendo. Efectivamente, un conjunto de n elementos tiene 2 a la n subconjuntos. ¿Cuáles son? Bueno, podemos ver el primer elemento. Sumamos que son los 1, 2, 3 hasta n, que es ¿qué sucede? Hay 2 opciones, en un subconjunto hay 2 opciones para el 1. O está o no está. Si lo vemos acá, aquí hay 2 opciones. El 1 no está ni en el vacío ni en el conjunto que contiene solo a 2, y sí está en el conjunto que contiene solo a 1 y el conjunto que contiene a 1, 2. Entonces hay 2 opciones para el 1. O está o no está. Entonces tenemos 2 opciones acá. Tenemos 2 opciones para el 2, o está o no está. Tenemos 2 opciones para el 3, o está o no es, perdón, no, eso no es un 3, eso es un 2. O sea, el 3 puede estar o puede no estar, son 2 opciones. Y así nos vamos hasta el n, que tiene 2 opciones, y ley de la multiplicación, eso nos va a dar 2 a la n. Eso siempre va a ser cierto. Ahora, viendo esto, hay un problema que cuando uno lo ve al principio, se ve rudísimo, pero en realidad es bastante fácil, no muy distinto a lo que acabamos de hacer. ¿Cuántos subconjuntos de 1, 2, n más 1, 2n hay donde la ecuación
a x más y igual 2n más 1 no tiene solución. Sí. Yo sé, se ve intimidante, no es tan intimidante, no es tan terrible. ¿Qué me pueden decir al respecto de este problema? Si les pongo esto en un quiz, ¿cómo empezarían a razonarlo? No les dé miedo a equivocarse. O sea, ¿cuáles elementos no pueden? O sea, ¿a qué nos referimos? Imaginémonos que estamos hablando del conjunto 1, 2, 3, 4 y queremos subconjuntos donde x más y igual 5 no tenga solución. Este tiene un buen número de formas de pensarlo, pero veamos, aquí tenemos el vacío, tenemos el conjunto 1, tenemos el conjunto 2, tenemos el conjunto 3, el conjunto 4, el conjunto 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4. A ver, tengo la impresión de que no estoy bien. Falta 3, 4. ¿Perdón? Falta el 3, 4. Oh, sí, me faltó el 3, 4. Bueno, pongámoslo aquí intercalado, sobre que esté como desordenado. Sí, me faltó el 3, 4, que debió haber ido después de este. 1, 3, 4. Tenemos 2, 3, 4. Y tenemos 1, 2, 3, 4. Hay 16 subconjuntos. Entonces vamos tachando los que se pueden y poniéndole un check, tachando los que no se pueden y poniéndole un check a los que sí. Acuérdense, tachamos si hay alguna solución de x más y igual 5. Entonces, en el vacío, ¿hay dos elementos que sumen 5? No, entonces No. este sí nos sirve. 1, hay dos elementos que sumen 5. Bueno, solo es 1 y 1, que es 2, entonces no se puede. Este sí se puede, este sí se puede, este sí se puede y este sí se puede. Todos los que tienen solo 1, no hay problema. 1 y 2. ¿Me sirve ese? Sí. Sí, porque 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 2 más 2, 4, ninguno me suma 5. Igual 1 y 3, ninguna combinación me va a sumar 5. 1 y 4. 1 más 4, 5.
Este no me sirve. Aquí sí hay una solución. 2 y 3 lo mismo, 2 más 3, 5. Entonces aquí sí hay una solución. 2 y 4, 2. Este sí me sirve. Este, 1 más 2 más 3, aquí hay solución. Sí. Sí. Usando el 2 y el 3. 2 y 3. Ok. 1 más 2 más 4, Tampoco sirve. tampoco sirve. Por El 1 y el 4. así, el 1 y el 4. 1 más 3 más 4, igual el 1 y el 4. Este que fue el que me salté, sí sirve. Este no, por el 2 y el 3. Y este no, por 1 y 4 o por 2 y 3, como queramos ver. Entonces, ¿cuántas soluciones tenemos? 9 soluciones. Sí, ok, entonces perfecto, tenemos 9 soluciones, pero veámoslo de una manera más sistematizada. En este caso, lo que tenemos son las soluciones que son 1 y 4 y las soluciones que, la otra solución que es 2 y 3. Entonces, en cualquier conjunto yo tengo 3 opciones. O sea, este subconjunto tiene 4, este conjunto 1, 4 tiene 4 subconjuntos. Vacío, 1, 4 o 1, 4. Pero 1, 4 no me sirve porque es solución. Los otros sí, o sea, mi posibilidad o la forma de ponerlo es que aquí puede estar ninguno, puede estar el primero, o puede estar el segundo, pero no pueden estar los dos, porque si están los dos ya hay solución. Entonces aquí tenemos 3 opciones y aquí es exactamente lo mismo. 3 opciones, 3 por 3 es igual a 9. Entonces, ¿cuál es en general, cuál es la idea que vamos a tener? Bueno, ¿cuáles son las soluciones? Las soluciones es, si uno es 1, el otro tiene que ser 2n en general. O sea, aquí ya si nos estamos saltando al problema original que tenemos, cuántos subconjuntos del conjunto 1, 2, 3 hasta 2n hay donde la ecuación x más y igual 2n más 1 no tiene solución. Ya estamos haciendo un casito chiquitito para darnos una idea. En general es, bueno, si está el 1, no puede estar el 2n más 1, el 2n, porque juntos suman 2n más 1. ¿Cuál es la siguiente posible solución? Donde el más pequeño sea 2 y el siguiente sea 2n menos 1. 3, 2n menos 2, y así sucesivamente hasta cuál es el último que vamos a considerar. N menos 1. 2n menos 1. No, es que si La N. consideramos 2n menos 1, tiene que ir con 2. Entonces, aquí acuérdense que no nos interesa el orden. Entonces, ¿cuál es el máximo más pequeño de los x y y tal que x más y sea 2n más 1? Entonces, sería que el más pequeño fuera n y el otro fuera n más 1. Entonces, aquí tenemos n posibilidades, o sea, n soluciones y sabemos que de cada posible solución podemos o no tener ninguno o tener cualquiera de los dos, pero no podemos tener los dos simultáneamente. Entonces, en este caso, lo que nos estamos diciendo es que hay 3 posibilidades para el primero, 3 posibilidades para el segundo, así sucesivamente hasta que llegamos a 3 posibilidades para el último, y esto nos da 3 a la n. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿Sí? ¿por qué no se puede considerar ejemplo? Bueno, no importa el orden. Sí, ya vi. Ok.
no sabe cuál era la pregunta, pero te respondiste tu propia pregunta. Entonces, estamos bien. No, es que ¿alguna otra? la enumeración iba de 1 hasta 2n. Entonces yo iba a Ajá. preguntar que si, ¿por qué no se podía el 2n y luego 1? Pero es lo mismo Que que uno y llegar al 2n. medio, punto medio. Ajá. Sí, o sea, aquí no estamos poniéndolo como que este es el X y este es el Y. Aquí estamos poniendo como estos son las posibilidades para X y Y en algún orden. Entonces simplemente lo ordenamos de que el más chiquitito sea el primero y el más grande el segundo. Y el máximo más chiquitito, por decirlo así, es N. La siguiente sería N más 1, pero iría acompañado con N. Entonces ya el primero no sería el más pequeño. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, yo no entiendo por qué. O sea, sí sé que es n, coma, pero el n más 1 fue el que ahí no sé. Es que estaba siguiendo el patrón, pero no lo veo. El n más 1, coma n más 1. Ok. Si yo tengo 1, ¿qué me hace falta para llegar a 2n más 1? El 2n. Ajá. Si tengo 2, ¿qué me hace falta para llegar a 2n más 1? De 2n más 1 menos el 2 que ya tengo es 2n menos 1. Si tengo el 3, sería 2n más 1 menos el 3 que ya tengo, entonces es 2n menos 2. Si tengo el n, sería 2n más 1 menos n, que es n más 1. No sé si ahora se entiende un poco mejor. Sí. Gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Profe, tal vez qué pasa, por ejemplo, tiene algo que ver que cuando, digamos que en el ejercicio original hubiera dicho X más Y más Z, al ser 3 elementos, entonces yo tendría 8 posibles casos, digamos aquí donde uno tira que son 4. Digamos aquí a la izquierda que usted dice que es ninguno, solo el primero, solo el segundo, o ambos que no sirve. Entonces, en ese caso de que sean 3, tenemos 8, pero siempre descartaríamos el último, entonces es lo mismo, pero con 7, ¿verdad? Más o menos, digamos. O sea, yo sé que habría que cambiarle varias cosas, pero... No, porque ahí usted tiene un buen, veamos. O sea, si usted tendría que sacar cuáles son todas las posibles soluciones y en este caso se le vuelve un poquito más complicado porque, qué sé yo, ahí usted podría tener X igual Y y diferente de Z, por ejemplo. Entonces, ahí la combinatoria es un poco más complicada. A ver, tendría que sentarme ya a pensarlo con un poco más, pero no es, este no es tan generalizable, porque en este caso usted tendría que sacar todos los conjuntos de posibles soluciones y ver ¿Cuáles cuáles... forman lo que se ocupa al otro Exactamente. lado de la igualdad? Exactamente. Entonces, ahí podría haber ciertos problemas y, por ejemplo, usted ahí podría tener interacciones entre diferentes, porque usted podría tener, qué sé yo, usted quiere que X más Y más Z sumen a, no sé, sumen 7. Entonces, usted puede tener que sean 1, 2 y 4, pero puede tener que sean 2, 2 y 3. Entonces el 2 está en 2 posibles soluciones. Entonces, ¿cómo cuenta ustedes los casos en los que no está en uno, pero sí está en otro? Se vuelve un Sí, poco habría más que entrar complicado. en eso de cuando son Sí, iguales. sí se puede calcular. Yo le aseguro que eso sí se puede calcular y posiblemente está calculado en algún lado. Y si uno busca en Google con calma, lo encuentra. Pero no es tan sencillo como este. O sea, ahí sí la combinatoria se vuelve un poco más compleja y excede con creces a los problemas de combinatoria que vamos a ver, porque en realidad nosotros estamos viendo algunas cosas sencillitas de combinatoria para poder aplicarlas en teoría de números, pero no vamos a
a profundizar más allá. Este no es un curso de combinatoria. Sin embargo, les cuento, muchos de ustedes tarde o temprano van a ser tutores de Olimpiadas de Mate, y en Olimpiadas de Mate hay problemas de combinatoria lindísimos. Y bueno, combinatoria es una rama de la matemática. Nosotros solo tenemos en la escuela a un especialista en combinatoria. O sea, habemos muchos que usamos algo de combinatoria y algo sabemos porque es una herramienta que uno puede usar, pero el único colega que es experto en combinatoria es Oscar Zamora, que regresó creo que hace 1 o 2 años de terminar el doctorado. Entonces, no es una rama tan explorada localmente, pero es lindísimo. O sea, ustedes, ojalá que algunos de ustedes les llame la atención irse por el lado de Olimpiadas de Mate, porque uno hace cosas muy lindas ahí, y hay problemas de combinatoria bastante más duros. ¿Tiene alguna otra pregunta? Vamos a dejarlo acá y voy a ponerles ahora ejercicios de combinatoria. Y bueno, no, o sea, lo pensé, pero pensé que no, que quiera ser muy concho con ustedes, ponerles una tarea para entregar la siguiente semana. Tengo que ver cómo estamos, porque sí tengo que dejarles al menos una tarea pronto. La idea, tengo que fijarme realmente cuándo es semana U, porque yo creo que no es exactamente la siguiente después de Semana Santa, sino que hay una en el medio. Pero me aseguro de eso, y depende de dónde sea, les pongo la tarea para que no les quede en semana U, sino que les quede ya sea o la primera semana después de que volvemos, o si esa semana U, pues les queda la segunda semana. Pero sí, entonces hoy les dejo ya una lista más amplia de ejercicios. O sea, simplemente voy a agarrar la misma lista que está ahí. Alguien me mencionó un error, que había un pedazo de un signo que estaba mal. Voy a corregir eso, voy a agregar problemas de combinatoria, pero no les voy a dejar tarea. Pueden irlas practicando, porque la tarea, más de la mitad de la tarea, voy a agarrar ejercicios de esa lista y asignárselos. Entonces, si lo van resolviendo, pues perfecto, pero también disfruten la Semana Santa, descansen. Ya les dije, vayan, diviértanse, solo procuren regresar vivos después de Semana Santa, pero a mí sí me pasó una vez que un estudiante falleció durante Semana Santa por hacer demasiado loco. Pero sí, disfruten y nos vemos el lunes después de Semana Santa, en 10 días. Profe, Gracias, profe. nada más para comentarle, el profe Jesús dijo que ya las respuestas de la encuesta